que tenemos a nuestro abogado aquí, a nuestro amigo de Juris Maule, Pablo Contreras, con quien vamos a estar hablando, continuando más bien, con un tema que tiene que ver con el proceso penal. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pablo, bueno, me gustaría que hiciéramos una pequeña introducción porque ya se hizo una primera pauta, una primera parte, entonces vamos a continuar con lo que es esta iniciativa, este tema tan importante también. Bueno, estuvimos hablando hace ya un par de semanitas atrás respecto de este tema. Especialmente alcanzamos a tocar, bueno, qué era el proceso penal, en qué consistía. Explicamos también que este es un proceso que es un poquito distinto a los procesos que normalmente la gente está acostumbrada, que en este caso es el proceso civil o el proceso de familia, al cual la gente normalmente tiene más acceso o le ha tocado más participar. Pero por cualquier motivo, ya sea porque puedan ser ustedes una víctima o un imputado en el proceso penal es diferente. Comienza de una manera distinta a través de una informalización, de una investigación penal previa que hace la Fiscalía, previa denuncia de un determinado delito, y en el caso de que exista finalmente este delito o que hayan antecedentes de la existencia, esto se va a llevar directamente a un juzgado de garantía y va a comenzar el proceso penal. Hablamos un poquito de la formalización de la investigación, qué es lo que era en este momento cuando esto ya pasaba frente al juez de garantía, que era una audiencia en la cual a esta persona que es el imputado se le explica que se está investigando determinado delito en su contra. ¿Ya? Ese era lo primero que alcanzamos a ver. Y hablamos también de las medidas cautelares, es decir, pasamos desde las más pequeñas hasta la más intensa, que es la medida de prisión preventiva. Ahora bien, una temática que es bastante importante y que mucha gente a veces se la hace. ¿Qué pasa si yo soy una víctima en el proceso penal? ¿Quién me representa a mí como abogado para hacer valer mi derecho? La verdad es que, en principio, el proceso penal cuando se crea, por ahí por el año 2000, 2001, 2002, que fue cuando inicia el proceso penal, la verdad es que no se contempló en ningún momento la posibilidad de que las víctimas fueran representadas en el proceso penal. ¿Por qué? Porque tenemos los siguientes intervinientes bajo la estructura lógica del proceso penal. Tenemos el imputado, que es aquella persona que se le está acusando de un determinado delito o se le está investigando de la existencia de un delito, el cual el Estado le entrega un derecho al acceso a un abogado gratuito a través de la Defensoría Penal Pública. Por otra parte, tenemos obviamente el tribunal, representado por el juez, quien va a decidir esta controversia, y tenemos a la Fiscalía, que es el ente persecutor. ¿Qué significa que hay un ente persecutor? Que es quien investiga y acusa y le da tramitación a este proceso penal. No es quien decide, eso es un tema importante que hay mucha gente que de repente se confunde, que piensa que el fiscal es quien decide este tema. No, el fiscal va a acusar, es decir, va a presentar la prueba ante el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal, dependiendo de qué tipo de proceso tengamos, para poder lograr una condena, ¿ya? Y la defensoría va a ser quien va a representar en este caso al imputado. Pero tenemos a la víctima que está un poquito en el aire, porque el fiscal no tiene como objetivo representar a la víctima. El fiscal representa al Estado en su rol de persecutor penal. Entonces, la verdad es que la víctima, que quedó un poquito abandonada en el proceso, poco a poco el gobierno, los distintos gobiernos han ido implementando algunas modificaciones para poder ayudar a ciertas categorías de víctimas, no a todo tipo de víctimas. Por ejemplo, cuando se cometen delitos de violencia intrafamiliar, efectivamente a través de la Corporación de Asistencia Judicial hay programas que asesoran a las mujeres y que presentan querellas y representan a la víctima en el proceso penal. También cuando se ven vulnerados los derechos de los menores, también existe asesoría jurídica para los niños que han sido vulnerados. Pero en general, para todo el resto de las víctimas, no existe una entidad que las represente, no existe una defensoría de la víctima, podríamos decir. Si bien han habido algunos intentos por crearla, la verdad es que desde un punto de vista del esfuerzo económico del Estado es importante. Sí. Porque ya sostener una defensoría y una fiscalía que en estricto rigor hoy día están bastante colapsados en cuanto a su capacidad de funcionamiento, crear un nuevo sistema cuando todavía no hemos logrado cubrir los otros, que yo entiendo que la gente que es víctima de un delito quiere ser representada, pero al menos tenemos que tener a la Fiscalía y a la Defensoría. Y hoy día, por un tema de recursos, apenas se logra sostener el sistema, entonces me parece que ha sido complejo. Claro, es mejor mejorar lo que se tiene, lo que es obligatorio tenerlo. Lo que es básicamente obligatorio, que tener algo extra y que no funcione de la forma pertinente que tendría que funcionar. Claro, y no por un tema de que sean malos profesionales, todo lo contrario, sino que falta de recursos. No, es que si no hay recursos no funciona bien el tema, por mucho profesionalismo como en muchas cosas, como en muchas cosas. Ahora, entonces,
tenemos para estas víctimas que a lo mejor son más sensibles, para las mujeres que han sido víctimas de violencia, o para los niños que han sido víctimas de violencia o de algún acto de connotación sexual, una representación especializada y gratuita. Pero para otro tipo de delito se debe necesariamente, si la víctima quiere ser representada en el proceso penal y quiere actuar, requerirá de un abogado particular. ¿Ya? El imputado también, ojo con esto, el imputado, si bien recibe una asistencia judicial gratuita a través de la Defensoría Penal Pública, también puede optar a una defensa particular, siempre está dentro de su derecho. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo la víctima se representa en el proceso, aparte de contratar a un abogado? La verdad es que la víctima, en principio, no es un interviniente dentro del proceso penal. Tiene derecho a ser escuchada, dice la ley, pero no necesariamente a presentar su propia prueba dentro del proceso o a presentar su propia acusación, salvo que, por intermedio de un abogado, presente una querella. Una querella, básicamente, para que la gente lo entienda, es una especie de demanda, ¿ya?, especial que se presenta en el proceso penal, donde la víctima, a través de un abogado, presenta una especie de acusación en contra de una persona señalando estos son los motivos, el hecho por el cual yo estoy reclamando, ¿ya? Esta querella se puede presentar antes de que se produzca la formalización de la investigación o posterior a la formalización de la investigación. Cuando se produce antes, normalmente va a ser la denuncia que va a dar inicio a este proceso penal. ¿Por qué? Porque al momento de presentar la querella, estos antecedentes se van a la Fiscalía para que investigue los hechos que yo estoy denunciando al juzgado de garantía. Cuando ya se formalizó la investigación, significa que ya hubo una investigación previa por parte de la Fiscalía, lo que aquí ocurre es que la víctima se transforma en un interviniente que en su oportunidad va a poder presentar o adherirse a una acusación. Ahí voy a explicar un poquito. Hablábamos de que la formalización es este inicio o comunicación en que el fiscal le dice, en este caso al imputado, mire, ¿sabe qué? Estamos investigando un delito por esta naturaleza. Y se da un plazo de investigación. Al final de ese plazo de la investigación, el fiscal tiene, en principio, dos opciones, ¿ya? La primera opción es presentar una acusación, es decir, esta persona sí cometió este delito y yo estoy pidiéndole a este tribunal que lo condene por este delito a una cantidad de tiempo determinado, que va a depender obviamente de la naturaleza del delito. Esa es la acusación, es el acto donde la Fiscalía dice, ok, esto va a ir a juicio, propiamente tal. O también tiene la posibilidad de decir, bueno, no se reunieron antecedentes suficientes para condenar a esta persona, por ende voy a aplicar algo que se denomina el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es básicamente una decisión de la Fiscalía donde dice no hay prueba y no voy a seguir adelante con esto. Aquí la víctima va a tener también derechos. Si la víctima presentó su querella en tiempo oportuno, va a poder presentar una acusación que tiene dos opciones: adherirse a la acusación de la Fiscalía, es decir, voy a presentar la misma acusación, o presentar una acusación prueba cuando yo considere que los hechos que está formalizando la Fiscalía o por lo que está acusando son distintos en realidad a los hechos que yo considero que del delito que se cometió. Pero también tiene la opción de, si la Fiscalía presentó, en este caso, la solicitud de no perseverar, de oponerse a no perseverar, para que esto sí o sí vaya a juicio. Entonces, el rol un poco de la víctima es una suerte de acompañante dentro del proceso penal, que va a poder ir cooperando con las actividades de la investigación de la Fiscalía y puede ser independiente también de la Fiscalía. Entonces, las partes tienen derecho, las víctimas, a ser representados, lo tienen y pueden inclusive presentar su propia acusación. Ahora bien, cuando se produce una acusación por parte de la Fiscalía, lo que se genera es una audiencia que se denomina la audiencia de preparación de juicio oral, que es donde todas las partes, tanto la víctima representada por el querellante y la Fiscalía y el imputado, a través de la Defensoría, van a presentar la prueba que se van a valer en un futuro juicio. Es decir, esta es la prueba que yo me voy a valer para que en el juicio oral yo pueda defenderme o acusarme dependiendo del interviniente que sea. Entonces, la estructura del proceso penal es un poquito la siguiente. Comienza con una formalización de la investigación a través de esta audiencia donde se pueden pedir medidas cautelares al imputado mientras dura esta investigación. ¿Es como la llama popularmente control de detención que se le dice? Sí, lo que pasa es que el control de detención es una situación distinta. En teoría perfecto. Es una audiencia diferente, pero que normalmente van juntas. Perfecto. ¿Por qué? Porque hablábamos la semana pasada que el control de detención se produce cuando una persona es detenida y normalmente va a proceder de un delito que se llama la flagrancia. La flagrancia es cuando a mí me sorprenden cometiendo un delito. Entonces, los funcionarios policiales me detienen y me ponen a disposición del juez de garantía. Al día siguiente, a mí me van a hacer una audiencia que va a ser la audiencia de control de detención. Pero como es un delito que yo cometí ahí mismo, muy probablemente la Fiscalía además me va a formalizar. Claro, perfecto. Pero podría ocurrir que no.
Porque podría ser un delito complejo que la fiscalía determine que no tiene los antecedentes para formalizar necesita plazo de inmediatamente. investigación. Y ahí pueden ocurrir dos cosas. La persona se mantiene detenida y se amplía el plazo de la detención y se formaliza el otro día, por ejemplo, o se le deja en libertad con alguna medida cautelar, como firma mensual, arresto domiciliario, dependiendo de la situación, y luego se procede a una formalización de la investigación. Perfecto. O sea, comenzamos con, como decía, con la formalización, luego pasamos a esta acusación propiamente tal una vez que transcurre el plazo de la investigación y viene la audiencia de preparación de juicio oral y luego el juicio oral. Esa es la estructura normal de un proceso penal. Pero la verdad es que mucha gente que a lo mejor ha participado en un proceso penal o ha visto en la televisión procesos penales o tiene un amigo que participó en un proceso penal, ya sea como víctima o como imputado, dicen, sí, pero la verdad es que yo tengo un amigo que lo condenaron pero no pasó a juicio oral. De hecho, ni siquiera tuvo esta audiencia de preparación de juicio oral. ¿Por qué es? Lo que pasa es que esta es la estructura tradicional del proceso penal, pero el proceso penal tiene otras alternativas para poder ponerle término, en este caso, al juicio. Y estas salidas alternativas son modalidades que permiten que no se llegue a juicio necesariamente o se lleve a juicios más rápidos y más concentrados. Por ejemplo, tenemos como salida alternativa la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento básicamente es un acuerdo entre el imputado y la fiscalía, representado obviamente por su defensor, en el cual si esta persona no tiene antecedentes penales anteriores y es un delito que no supera los 3 años de condena, llegar a un acuerdo donde el imputado se compromete a no cometer un nuevo delito dentro de un plazo que normalmente va a ser 1 o 2 años, en el que se le va a permitir a esta persona estar en libertad, no tener una condena, no tener antecedentes penales, pero que cumpla con esta condición de no cometer un nuevo delito y, dependiendo del tipo de situación, también puede haber una orden de alejamiento respecto de la víctima, el pago de alguna indemnización o multa, etcétera. Ahí va a depender del delito. Entonces, esta es la primera salida alternativa, la más tradicional, cuando son delitos de escasa penalidad y que además el imputado tiene irreprochable conducta anterior y no ha gozado tampoco de otra suspensión condicional, porque si no sería una cuestión de nunca acabar. Ya. Esa es la primera salida. También existe otra salida que es un acuerdo ya no entre el imputado y la fiscalía, sino que un acuerdo entre el imputado y la víctima, que se llaman los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios son básicamente un acuerdo en que normalmente se entrega una cantidad de dinero a la víctima como compensación por el delito cometido y a consecuencia se le pone término al proceso penal, sin haber responsabilidad penal. Ahora, esto no se puede hacer en todo tipo de delitos, ¿ya? La ley dice que se tiene que tratar de delitos de libre disposición para la víctima. Ejemplo, un delito de lesiones leves o un delito de daños donde van y me destruyen algún objeto, los hurtos simples, es decir, son delitos de escasa penalidad que no hay un interés público prevalente, que es el término que se utiliza para determinarlo, y que son de mera disposición de la víctima. Hay algunos delitos que de repente son más cuestionados en cuanto a que puedan pasar para través de un acuerdo reparatorio, como por ejemplo, uno muy común en los últimos años, que tiene que ver con la receptación. La receptación básicamente es un delito que comete una persona por haber recibido, comprado o vendido una especie robada. Esa es la receptación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Hay un tema aquí bien relevante que ocurrió el último año. Yo creo que a algunas personas les está ocurriendo, incluso sin haber tenido ninguna responsabilidad en esto, que es comprar un vehículo sin antecedentes, sin haber transferido el vehículo. ¿Por qué motivo uno puede comprar un vehículo sin transferirlo? La cuestión es muy simple. Muchas veces yo no puedo transferir un vehículo si tiene una prenda. Claro. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que los vende con estas prendas y se va produciendo una cadena de ventas a lo largo del tiempo. Lo compra Antonio, es el dueño, se lo vende a Pedro y después Pedro no se puede hacer la transferencia porque todavía tiene la prenda. Pedro se lo vende a Juan y después Juan se lo vende a Diego y se pierde la cadena de quién era el dueño. Ya después es que es inubicable. Exacto, y no se puede hacer la transferencia aunque se levante la prenda. ¿Cuál es el problema? Que producto de esta situación se han clonado muchos vehículos, que básicamente es el robo de un vehículo, se le clonan las patentes y lo hacen pasar como si fuera otro vehículo. Entonces hay mucha gente que va y compra estos vehículos que están clonados, no sabiendo que están clonados,
Pero muchas veces también hay cierto nivel de negligencia en la persona que lo compra. Lo compra a un precio muy barato, no se puede hacer la transferencia, no sabe quién es el dueño, no conversa con la persona y lo compra. Y resulta que después ese vehículo, a través de un control de detención, o sea, a través de un control que le pueden hacer a una persona de identidad o una fiscalización por parte de Carabineros, se dan cuenta que es un vehículo que fue robado y que tiene adulteradas las placas patentes, que el chasis no concuerda con el número de motor o que están borrados los números. Y esa persona que tiene ese vehículo, que si bien no cometió un delito en principio, recibió una especie robada. Claro. Y eso es receptación. Y ojo, que la receptación de vehículos motorizados tiene una pena que es bastante alta, que puede ir de los 3 años y un día hasta los 5 años. O sea, no es una pena menor en realidad. Entonces, hoy por hoy los tribunales hay una gran discusión si el delito es de receptación, porque en realidad lo que se perjudica a la persona a la que le robaron el vehículo. Eso es lo que trata de proteger este vehículo, que no se este delito, que no se genere como una cadena de venta, de comercialización que potencie finalmente el robo de los vehículos. Ese es el objetivo de la norma. Entonces, una de las grandes discusiones es si a través de un acuerdo reparatorio yo podría indemnizar a la víctima y cerrar el proceso. Un proceso que no es menor, de 3 años y un día a 5 años. Es una discusión, algunos jueces consideran que se puede y otros jueces han considerado que no. O sea, pero esto trato de pasarlo como consejo hoy día porque la cantidad de personas que hoy día son formalizadas por receptación de por vehículos que se han robado, al menos 2 a 3 personas al día preguntan por este tema. Es mucha la cantidad de gente que pasa por este problema. Y Alta gente, la demanda en ese sentido. y gente que en realidad en su vida ha cometido un delito. Que en realidad por un tema de que lo encontraron barato, lo publicaron en redes sociales, todo el mundo ha comprado con prenda. Yo también compro con prenda, total, lo voy a comprar a la mitad o a un tercio del precio. Sí, pues ahí es donde tiene que tener cuidado en ese sentido, al momento de comprar un vehículo. Ahora bien, estábamos hablando que esta es una manera de ponerle término al juicio sin tener una sentencia condenatoria. Pero también existen otro tipo de instancias en el proceso que pueden no llegar a un juicio oral, pero que sí me van a generar una condena, como por ejemplo el juicio abreviado. El juicio abreviado es una manera también de ponerle término al proceso que consiste en una oferta que hace la Fiscalía. Supongamos que estamos hablando de este delito de receptación de vehículos motorizados. Tengo una pena de 3 años y un día de 5. Ya, lo cometí, lamentablemente, no hubo posibilidad de acuerdo reparatorio, tengo antecedentes penales o en realidad no me alcanza para rebajarlo para tener otra salida. Entonces, ¿qué puedo hacer? La Fiscalía puede ofrecer un acuerdo de no llevar esto a juicio oral. Y en este acuerdo puedo ofrecer, mira, si tú reconoces responsabilidad y nos ahorramos el juicio de traer testigos, de llevar la prueba y con todo lo que conlleva el juicio oral, y tú reconoces que cometiste delito, yo te ofrezco una pena rebajada. Es decir, la Fiscalía tiene la facultad de rebajar la pena hasta en un grado. Un grado implica que ya no vamos a estar entre año un día a 5, sino que de 541 días a 3 años. Entonces te ofrezco bajarla en un grado y la pena, como tú tienes irreprochable conducta anterior, te lo ofrezco en el mínimo, 541 días. Entonces eso es una forma, una alternativa de no ir a juicio, ponerle término, yo voy a quedar con una condena penal, ¿ya? Pero no va a ser la que corresponde, va a ser más baja. Y yo le ahorro al sistema, a la Fiscalía en general, a todo el mundo, una tramitación que es extensa. Un juicio oral puede estar 1 año hasta 2 años en tramitación, por un tema de que son muchos los procesos que llegan a juicio oral y son pocos los tribunales de juicio oral en lo penal y la cantidad de jueces también son pocas. Y la ley establece preferencias. ¿Quiénes tienen preferencia para que se vean sus juicios rápido? Aquellas personas que están en prisión preventiva. Es decir, todos aquellos que llegan a un juicio oral y no están en prisión preventiva son procesos que se pueden ir dilatando muchísimo en el tiempo. Entonces, con todo el costo que eso conlleva, el abogado que va a representar a la víctima, el abogado que va a representar al imputado, la Fiscalía misma. Entonces, el tiempo y en el fondo que puede cumplir la condena máxima en este caso, que pueden ser los 5 años. Claro. Todo eso. O sea, la condena máxima puede ser mucho más, pero lo que pasa es que el juicio abreviado solo se puede ofrecer a las personas que llegan hasta los 5 años de condena. Sobre esa penalidad no se puede, salvo excepciones muy puntuales que la ley señala. Claro, que estábamos hablando del ejemplo que tú habías puesto, claro, por de eso. De este caso. Sí. Ahora, esa es una alternativa. Obviamente la víctima tiene, o sea, el imputado tiene que estar plenamente consciente que está renunciando en llevar esto a juicio. Porque también el imputado podría decir, no es que yo no cometí este delito. Y en ese caso, obviamente, probablemente él no va a querer aceptar una condena reducida porque es inocente. No, porque él va a querer demostrar su inocencia en el juicio. Pero también hay un riesgo detrás. Entonces, ahora bien, muchas personas dicen, bueno, pero voy a ser condenado igual.
y voy a tener que ir a la cárcel igual. ¿Cuál es el incentivo? Por ejemplo, si yo fuera inocente y me quisiera ahorrar un juicio porque también hay una incertidumbre de que me pudiesen aplicar la condena máxima. Entonces, ¿cuál es el incentivo mío a aceptar un juicio abreviado en el cual voy a ser condenado igual? Porque 541 días, que suena mucho menos obviamente que 5 años, es 1 año y medio. Y poco más de 1 año y medio. Entonces, ¿por qué yo debiese aceptar esa condena? Por ejemplo, ¿por qué? Porque la ley establece un catálogo de beneficios a aquellas personas que cometen delitos inferiores a 5 años y un día. ¿Ya? Entonces, ese catálogo de beneficios, del cual también estuvimos hablando en entrevistas anteriores, me permite a mí que yo cumpla una condena en libertad. Dependiendo del tipo de delito y de la condena finalmente que se me aplique, pueden ir desde la pena remitida, que la pena remitida es un beneficio que para aquellas personas que cometen delitos con penas inferiores a 2 años, en la cual yo voy a poder básicamente estar afuera y simplemente firmar una vez al mes en gendarmería. O sea, no es una medida muy intensa. Claro. Existe otra que es para delitos inferiores a 3 años, que es la reclusión parcial. La reclusión parcial es un beneficio que tengo en el cual yo voy a, por ejemplo, poder dormir en mi casa y cumplir una especie de arresto domiciliario, pero que es distinto porque yo tengo que estar en la noche, o en la cárcel, dependiendo de la situación puntual que finalmente se aplique. Y sí me van a aplicar una tobillera, ¿ya? Ese es el requisito. La tobillera es básicamente un dispositivo electrónico que va a determinar dónde yo estoy, porque sería bastante ineficiente. Un GPS, básicamente. Justamente. Sí. Sería bastante ineficiente que yo tuviera mi reclusión parcial en la casa y que no tuviera ni idea de dónde yo estoy. Entonces ese es el motivo de por qué se utiliza ese dispositivo. Este beneficio es bastante especial, es un beneficio relativamente nuevo, en el que me permite tenerlo aun cuando yo hubiese tenido condenas anteriores. Obviamente solo una vez, ¿ya? ¿Eso qué significa? Porque todos los delitos de la ley 18, todos los beneficios de la ley 18.216 tienen una exigencia, que yo no haya cometido delitos anteriores, que no haya tenido cometido delitos anteriores y no haya tenido condenas anteriores, ¿ya? Mientras que este beneficio en especial me permite que si yo he tenido condena anterior, igualmente poder usarlo, al igual que el beneficio comunitario. El beneficio comunitario es otro beneficio en el cual yo, si tengo una condena inferior a 300 días, voy a poder cumplir esa condena a través de una prestación de beneficio en beneficio de la comunidad. Normalmente son a instituciones públicas o en este caso a ONGs que se dediquen a determinadas materias de un listado que tienen los tribunales donde yo voy a poder ir a prestar estos servicios como a bomberos, etcétera, y no cumplir finalmente una condena. Pero también es para delitos menores porque son inferiores a 300 días. Y luego tenemos la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, que ya son para delitos de mayor calibre, que van desde los 2 años hasta los 3 años y un día, y de los 3 años y un día hasta los 5 años en el caso de la libertad vigilada intensiva. Si yo cometo un delito cuya pena asociada sea superior a los 5 años y un día, no voy a tener ningún beneficio y voy a tener que sí o sí cumplir esa condena de manera efectiva. Existen ciertos beneficios para aquellas personas que tienen una condena de 5 años y un día, es decir, no superior a eso, que se denomina pena mixta, pero exige al menos el cumplimiento de 2/3 de la pena. Perfecto. Ahora bien, ya tenemos más o menos claridad de cómo inicia el proceso penal, cómo termina con todas estas salidas alternativas y cómo podría en el fondo cumplir una determinada condena con algunos beneficios. Pero ¿qué pasa con las víctimas que, por ejemplo, han sido vulneradas en sus derechos, ya sea porque fueron agredidas físicamente, estuvieron en un hospital por lesiones, les robaron alguna especie, o quizá un caso más práctico que es de mucha mayor ocurrencia? Me chocaron y producto del choque tuve con lesiones, perdí mi vehículo, o incluso casos aún más graves como por ejemplo falleció algún familiar. ¿Qué derecho tienen dentro del marco de este proceso penal a pedir alguna indemnización? ¿Ya? Ahí existen 2 posibilidades para las víctimas dentro del proceso penal. Conjuntamente con la querella, las víctimas van a poder interponer una acción de indemnización de perjuicios, ¿ya? Que va a conocer, en este caso, el tribunal. Pero ese conocimiento solo va a estar cuando se llegue a juicio oral. Si no se llega a juicio oral, esa acción civil no va a poder ser conocida por el tribunal penal, ¿ya? Es decir, si termina con un juicio abreviado, con un juicio simplificado o a través de alguna de las otras salidas alternativas que exploramos, esa acción civil no va a prosperar. Ahora, eso no significa que la víctima no va a ser compensada, son cosas distintas. Lo que significa es que esta acción civil va a tener que ventilarse ante un juez civil.
Hay plazos para presentar esa acción, pero aquí lo más importante es que si ustedes se querellan en el procedimiento penal, van independiente de, porque el plazo para presentar una acción civil por un delito o cuasi delito es de 4 años desde que ocurrieron los hechos. Pero hablamos de que el proceso penal se puede extender y se puede extender mucho, incluso en algunos casos más de 4 años. Entonces, ¿cómo lo hago? Si van a pasar más de 4 años de que salga la sentencia en el proceso penal para presentar la acción civil. Si ustedes se querellaron, se produce una suerte de interrupción de esta prescripción, solo si yo presento esa demanda dentro del plazo de 60 días después de que salga la condena penal. Y aquí hay una cosa importante. Una vez que una persona es condenada en un proceso penal por la comisión de un delito, el juez civil no tiene que volver a revisar los antecedentes si el delito se cometió y cómo ocurrió, porque la condena penal significa que ya no se discute más de la ocurrencia de los hechos, ya ocurrieron. Solamente se tiene que determinar cuánto va a ser esa eventual indemnización. Pero tienen que tener muy claro que idealmente presenten una querella o no se les pase el plazo de 4 años para presentar la acción civil. Listo. Oye, importante tema entonces, porque como dijiste tú, dejaste a la luz varios pasos que hay que seguir, cómo son los procesos, cómo también se pueden reducir los tiempos, porque como tú decías, puede ser bastante extenso, engorroso también, sobre todo el juicio donde decías tú, vienen los testigos, las pruebas en realidad. Es harto el trámite que hay que hacer en ese sentido, el recurso también monetario, psicológico que conlleva eso, así que bueno, ahí cada caso es un mundo, como siempre lo decimos. Justamente. Así que ahí, si usted también tiene alguna problemática, lo mejor es que se asesore, Pablo. Entonces, ahí tiene que hacerlo con el mejor equipo, que es de Juris Maule. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en este caso en nuestra página web www.jurismaule.cl. Nosotros tenemos oficina actualmente en la ciudad de Talca, pero pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro teléfono, por WhatsApp, pueden mandar un correo. Pero la recomendación siempre es: contáctenos por cualquiera de nuestros medios, agenden una hora, los vamos a poder atender y ahí nos van a explicar su situación. Esta primera consulta siempre es gratuita, por ende ahí les podemos dar un presupuesto de cuánto cuesta solucionar la problemática que ustedes tienen. Perfecto. Pablo, muchas gracias por estar nosotros como todos los jueves ahí. Saludos a tu equipo también. Obviamente nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan relevantes. No, que hasta luego, está muy bien. Listo, de esta forma nosotros comenzamos.